Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas, vamos a continuar analizando la existencia de Dios. Y en este vídeo vamos a tratar un tema que es importante. No sé si lo voy a abordar en un vídeo solo o lo voy a extender y lo voy a desarrollar en dos vídeos, porque creo que es donde se encuentra la base para poder hacer un análisis racional de la existencia de Dios. Son los conceptos azar y diseño y cómo se puede actualmente inferir inteligencia en un efecto o en un fenómeno cualquiera. Antes de entrar a analizar estos dos conceptos, me gustaría hacer un breve repaso de lo que vimos al final del vídeo anterior. En el vídeo anterior concluimos el vídeo diciendo que el conocer un proceso no implica o no nos debe llevar a la conclusión de que ese proceso, para realizarse, prescinde de una causa inteligente. El ser humano puede comprender el proceso, pero nuestra comprensión del proceso no tiene por qué hacernos prescindir de una causa inteligente como origen de este proceso. De hecho, la cuestión no es si conocemos o no conocemos un determinado proceso. La cuestión es si ese proceso es pasible de ser explicado como resultado del azar o es necesario inferir la existencia de una causa inteligente que explique ese proceso. Y será aquí donde nos vamos a centrar a lo largo de esta serie y será dentro de este razonamiento sobre el que vamos a argumentar nuestras ideas al respecto de la existencia de Dios. Si intentamos responder a la pregunta ¿qué es el azar?, habría muchas respuestas. Una sencilla sería que el azar es todo aquello que se produce por casualidad, de forma aleatoria, que no persigue un fin ni un objetivo. Y por lo mismo podemos inferir que cualquier fenómeno que nos permita entenderlo desde un ámbito que descarte la aleatoriedad, la casualidad para su ejecución, o que de alguna forma podamos entender que existe una finalidad y un objetivo en él, puede perfectamente prescindir del azar como explicación causal de ese efecto. De esta forma vamos a intentar entrar en un tema que es un tema importante y que sirve de axioma para justificar racionalmente la existencia de Dios. Y es el dicho que se puede argumentar de una forma bastante convincente de que todo efecto tiene una causa y por lo tanto todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Nos vamos a centrar en esta segunda parte, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente, y me voy a permitir una pregunta un tanto atrevida. ¿Todo lo que evidencia inteligencia se explica por una causa inteligente? Esta respuesta es muy importante porque, dependiendo de cómo la contestemos, vamos a poder seguir argumentando la existencia de Dios. Cuando nosotros intentamos afirmar que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente, estamos descuidando que hay causas inteligentes que pueden explicarse por intermedio del azar. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto sea más comprensible. Imagínense la siguiente pregunta. ¿Es Allan Kardec el codificador del espiritismo? Aquí tenemos dos posibles respuestas. Contestar sí sería la respuesta correcta y contestar no, que sería la respuesta incorrecta. Imaginemos ahora que cogemos una moneda, la lanzamos al aire y determinamos que si sale cara contestamos sí y si sale cruz contestamos no. Lanzamos la moneda, sale cara, luego nuestra respuesta es sí. Vamos a suponer que incorporamos ahora mismo un observador. El observador lee la pregunta, lee la respuesta y lógicamente va a deducir que aquello que ha contestado
es un ser inteligente. Y no solo que es un ser inteligente, sino que además conoce a Allan Kardec. Sin embargo, este observador se estará equivocando. La respuesta se ha obtenido en base al azar. Ha sido la aleatoriedad quien ha determinado que la respuesta sea sí. Luego, afirmar que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente no es del todo cierto. Vamos a seguir profundizando en estos conceptos porque son muy importantes para entender dentro de un debate actual la existencia de Dios. Vamos a imaginar una pared y alguien o algo que realiza disparos. Nosotros no sabemos qué o quién está disparando y no sabemos si lo que está disparando es un ser inteligente que puede ajustar el disparo o el disparo se produce por intermedio de una fuerza ciega y al azar. Si nosotros vemos el primer disparo, el disparo impacta en este punto y añadimos un observador, el observador no tiene cómo determinar que aquello que está disparando sea un ser inteligente, porque ese punto es tan válido como cualquier otro punto de la pared para causar el impacto. Luego, aquí no podemos inferir inteligencia. Vamos a poner un segundo ejemplo. Imaginemos que ahora tenemos una diana en la pared. Se realiza el disparo y el disparo impacta justo en el centro de la diana. Fíjense que ahora, justo en este momento, se incorpora un observador. El observador valora la situación y determina que aquello que ha realizado el disparo necesita una inteligencia, una precisión para poder ajustar el disparo de modo que impacte en el centro de la diana. Y la pregunta es, ¿estará acertando el observador? En este caso, estará acertando. Pero puede haber casos donde el observador no acierte. Vamos a ver nuevamente un ejemplo. Imagínense que ahora se realiza un disparo al azar. Este disparo se ha realizado al azar y un segundo agente pinta una diana de modo que el disparo quede justo en el centro de la diana. Aquí lo que tenemos es una apariencia de inteligencia en aquello que realizó el disparo. Pero realmente el disparo se realizó al azar. ¿Qué sucedería si incorporáramos en estos momentos ahora mismo un observador? El observador valora el efecto y va a determinar que el disparo fue producto de una causa inteligente. Y en este caso se estará equivocando. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque este es el argumento principal que sostienen las corrientes materialistas y ateas para explicar sin la necesidad de una causa inteligente el universo. A esto se le designa como un principio antrópico, es decir, el universo es como es porque el ser humano lo ha observado y ha determinado que es así. Pero si el ser humano no hubiese podido observar el universo, no tendríamos nada que analizar y por lo tanto no podríamos inferir inteligencia. Luego, lo que dice el principio antrópico, y por ejemplo Stephen Hawking era defensor de este principio, es que es el ser humano quien al pintar la diana, es decir, al observar el universo, ha determinado que ese efecto es inteligente, cuando realmente el universo fue producto única y exclusivamente del azar. Vamos a seguir con nuestros razonamientos. Fíjense, aquí tenemos un laberinto, es un laberinto muy sencillo, y tenemos un ratón que tiene que superar el laberinto y un observador que está verificando si el ratón supera correctamente el laberinto. El ratón llega a este punto y aquí tiene que tomar una decisión, seguir en la misma trayectoria que lleva o bien girar hacia la derecha. El ratón tiene una probabilidad entre 2 de acertar. Vamos a suponer que el ratón toma el camino correcto. Llega a esta intersección y nuevamente el ratón tiene una probabilidad entre 2
de acertar. En cómputo general, el ratón va a tener una probabilidad de 4 para superar con éxito el laberinto. Luego, si un observador viera que el ratón supera a la primera el laberinto, no podrá inferir que estamos delante de un fenómeno inteligente, porque las probabilidades de que el ratón supere el laberinto son relativamente altas, es decir, es bastante plausible pensar que una probabilidad entre 4 pueda darse de forma fácil al azar. Luego, aunque estamos delante de un efecto inteligente, el ratón ha superado correctamente el laberinto, ningún observador va a inferir que el ratón ha usado su inteligencia para superar el laberinto, porque esto se puede explicar únicamente como resultado del azar. ¿Cómo podemos inferir inteligencia en el ratón? El ratón demostrará inteligencia y conocimiento del laberinto si logra superar, por ejemplo, este laberinto. ¿Por qué? Porque en este laberinto el ratón lo tiene mucho más difícil. En la primera intersección el ratón tiene una probabilidad 1/3, una probabilidad entre 3 de acertar, en la segunda y así hasta el final. Si un observador ve que el ratón supera con éxito este laberinto, va a determinar que el ratón sí conoce el laberinto y está usando su inteligencia para que en cada intersección tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque hemos añadido complejidad. De esta forma podemos afirmar que a medida que aumenta la complejidad de un efecto, disminuyen las posibilidades de que este efecto sea resultado del azar. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos el mismo laberinto que tuvimos o que vimos en un ejemplo anterior. Ahora bien, en este caso, el observador va a repetir el proceso 10 veces consecutivas. Si el observador repite el proceso 10 veces consecutivas, aunque tenemos un laberinto que es sencillo, como el ratón va a tener que superarlo en 10 ocasiones, las probabilidades de éxito al azar disminuyen. De modo que el ratón tendrá una probabilidad entre 4 elevado a 10 de superar esas 10 pruebas con éxito. Una probabilidad entre 4 elevado a 10 será una probabilidad entre 1.048.576. Luego, si un observador ve que el ratón supera en 10 ocasiones consecutivas el laberinto, va a inferir nuevamente inteligencia. A esto es a lo que se le designa como complejidad acumulativa. ¿Qué significa la complejidad acumulativa? Que un proceso para producirse necesita de otros procesos que a la vez tienen una complejidad, y esa complejidad se va acumulando para dar como resultado el efecto actual. Luego, la complejidad puede unirse a otros fenómenos complejos para llegar a determinados efectos, y por lo tanto eso va a disminuir nuevamente las probabilidades de que el resultado sea producto del azar. Vamos a continuar. Aquí tenemos dos cadenas de texto. La primera y la segunda tienen el mismo número de letras, también el mismo número de espacios, y ambas tienen una coma. Las probabilidades de que la primera cadena de texto y la segunda se produzcan al azar son exactamente las mismas. Es decir, existen las mismas probabilidades para obtener esta cadena de texto, exactamente esta cadena de texto, que esta otra. Ahora, cualquier observador va a determinar una clara diferencia entre la primera cadena de texto y la segunda cadena de texto. Y es que la segunda cadena de texto, además de que presenta una alta complejidad, presenta lo que se designa como complejidad específica. Es decir, esta cadena de texto cumple un objetivo. Y no solamente que cumple un objetivo de forma individual, sino que a la vez encaja dentro de un texto mucho mayor.
Por lo tanto, podemos tener un efecto que a la vez de que sea complejo, sea resultado de una complejidad acumulativa y asimismo de una complejidad específica. Para inferir inteligencia en un efecto, es necesario que se den una serie de características, porque ya hemos visto que no todo efecto inteligente tiene una causa inteligente y que hay efectos inteligentes que pueden ser resultado del simple azar. Ahora bien, y ya para terminar este vídeo, se infiere diseño o inteligencia cuando un efecto presenta una serie de características. Una de ellas es que se evidencie un patrón. Más adelante veremos un poco más en profundidad este tema. También que se observe complejidad. Asimismo, se puede observar que la complejidad sea acumulativa. Si además de una alta complejidad, la complejidad es acumulativa, tenemos menos probabilidades de que sea resultado del azar. Asimismo, se puede ver una especificidad, es decir, que esto tienda a un objetivo. Y por último, podemos observar que la complejidad que estamos estudiando sea irreducible. Y estos conceptos nos llevan a pensar actualmente que un determinado efecto es resultado de un diseño inteligente. En el vídeo siguiente seguiremos profundizando estos temas. Les dejo como siempre mi correo electrónico para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo. Debajo de esta forma que pone suscríbete voy a dejar el logo del canal para quienes quieran suscribirse lo tengan más fácil. Como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.